Bueno, en este video le estoy mostrando un poco de las instituciones de depósito y actividades de características. Am, Vamos a ver, problema de activo y pasivo en las instituciones de depósito, los bancos comerciales y algunas otras instituciones de depósito. Ya, entonces, primero vamos a ver el problema del activo y el pasivo. Entonces, las instituciones de depósito, en este caso los bancos, ya sean como los bancos comerciales, los que ustedes han visitado, cooperativas, fondos financieros privados y mutuales, son todas las instituciones de depósito, donde se dejan los depósitos, los ahorros, ¿no? Hemos dicho que ellos aceptan depósitos y emiten deudas, que son, esa es su deuda para el banco, porque el depósito se vuelve una deuda para el banco. Los depósitos los realizan, son préstamos directos a diferentes personas o compran valores. Entonces, ¿qué hace el banco con esos depósitos? Lo va a prestar a través de créditos, como los créditos que ustedes han averiguado, o se va a comprar títulos. ¿Ya? Y los ingresos van a ser los préstamos y por la compra de valores. Entonces el banco va a ganar plata porque ha prestado una tasa más alta y además porque ha comprado otros valores. Ahora, el problema es simple de explicar, pero no es fácil de resolver, ¿no es cierto? Entonces, los bancos buscan una diferencia positiva entre activos que invierte y el costo de sus fondos. Eso significa la diferencia entre los depósitos, cuánto los ofrece por los depósitos y cuánto ofrece por lo que presta el dinero. Y ese es el spread, con lo que gana dinero. Esa diferencia es diferencia de ingreso o margen, no es el spread. Entonces, esta diferencia tiene que permitir satisfacer gastos de operación, es decir, poner el cajero, poner la tele, poner el edificio y todo lo demás, y ganar rendimientos de su capital, o sea, de todo lo que está invirtiendo el banco tiene que ganar plata. Entonces, a diferencia, o sea, para generar esa diferencia tiene varios riesgos los bancos. Tiene un riesgo de crédito que habíamos hablado antes, de que es un tema de que eh, puede que no le devuelvan la plata. Hay un riesgo de reglamentos, que es el tema legal, básicamente. El riesgo de fondos o tasa de interés. Esto es lo que les decía algún momento que el banco se presta dinero de las personas a un 2%, por ejemplo, y como tiene que prestar a largo plazo, por ejemplo, 10 años, entonces cada año, cada 2 años tiene que renovar esos depósitos y puede ser que el siguiente año tenga que prestarse no a 2%, sino a 3%, a 4%, a 5%. Entonces hay un riesgo de fondos, o lo que se llama riesgo de tasas de interés. Entonces, como decía, el riesgo de crédito es el incumplimiento, no cumpla con una obligación de préstamo o el emisor no cumpla con el pago de un valor. En el riesgo de reglamentos es de que las autoridades cambien las reglas y que impacten a los ingresos de la institución. Aquí, por ejemplo, está el tema de lo de la vivienda social, ¿se acuerdan? Ahí hay una ley que dice que no puede haber una tasa más alta del 6,5, 6% o 5,5. Entonces, puede ser que el banco ha hecho sus proyecciones con una tasa más alta y de repente viene una ley y le cambia la figura, entonces es un riesgo de reglamento. Y el riesgo de fondos, que es lo que voy a volver a explicar. Entonces, digamos, un banco consigue 100 millones en una cuenta de depósito a un año y va a pagar una tasa del 7%. Y digamos que los 7 millones son invertidos en títulos del gobierno que vencen en 15 años. Esto significa que el banco tiene que devolver en un año los 100.000 a una tasa del 7%. Y con esos 100.000 él compra valores al 9%, a 15 años. No hay riesgo de crédito porque el que le va a devolver la plata es el gobierno y a un 9%. Pero la diferencia es de que el gobierno le va a devolver en 15 años. Yo tengo que devolver la plata de aquí a un año, ¿no? Entonces, aparentemente tengo una ganancia porque yo estoy ganando 9 y me he prestado al 7, tengo un 2% de ganancia. Pero solamente para el primer año porque tengo que devolver. Entonces, depende de las condiciones futuras para reunir otra vez los 100.000 cuando vence el depósito. Entonces pasa un año y tengo que volver a conseguir a alguien que me deposite otra vez 100 millones y con una tasa que sea menor del 9%, porque si alguien me presta una tasa mayor al 9, ya voy a perder plata. Entonces, ese es el riesgo de
de fondos. Entonces, puede pasar dos cosas, ¿no? Que la tasa baje, entonces tengo mayor diferencial. Si me puedo, en vez de 7, que sea 5, entonces voy a tener una diferencia de 4%. O puede ser que la tasa suba, llegue a un 8, un 9 o incluso un más, entonces mi ingreso puede declinar, incluso puedo perder, ¿no? Entonces, en este caso, el banco se ha prestado a corto plazo e invertido en largo plazo. Si se prestara a largo plazo, por ejemplo, me presto a 15 años y al revés, invertiría a un plazo, eh, pasaría lo contrario, ¿no? Cada año tengo que volver a invertir, volver a invertir, volver a invertir. Imagínense que me presto a 15 años al 7% y solamente compro títulos a un año. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es empezar a generar un rendimiento positivo. Entonces, en el otro caso era 9%, entonces tengo que conseguir un 9% por un año. Después vence, me pagan, tengo que volver a conseguir un interés que me esté ganando más de lo que me he prestado. Me he prestado al 7%. Entonces, si la tasa baja, pierdo mi diferencial, pero si sube, gano un diferencial, porque ahí tengo que estar invirtiendo, digamos, ¿no? Entonces, todos los bancos se enfrentan a este problema de fondos, ¿no? Porque se prestan a corto plazo o a largo plazo y invierten a diferente plazo. Entonces, tienen ese problema que se llama problema de fondos. Entonces, ¿qué decisión tienen que tomar los bancos? Es básicamente trabajar con expectativas. Significa tienen que predecir qué es lo que creen que va a pasar, qué es lo que puede pasar, cuáles las condiciones, qué es lo que esperaríamos que pase. Entonces, en ese sentido, los gerentes financieros de los bancos todo el rato tienen que estar pensando qué puedo hacer para predecir el futuro. Entonces empiezo a hacer modelos y todo para tratar de predecir cómo van a estar las tasas de interés, ¿no? Entonces, el problema de seguir una estrategia está en base a expectativas, es qué pasa si no se cumplen. Entonces, puedo tener consideraciones financieras adversas. Entonces, mi pronóstico tiene que ser bien certero, ¿no? Por eso es un negocio arriesgado, porque la gerencia busca una diferencia lo mejor posible antes de apostar al movimiento de tasas de interés, ¿no? Entonces siempre voy a buscar un buen spread grande que me cubra cualquier movimiento de tasas, ¿no? Entonces la exposición de riesgo de fondos es inherente a cualquier balance. Entonces cualquier banco tiene este problema de riesgo de fondos, ¿no? De no poder conseguir plata rápidamente. Entonces los gerentes pueden tolerar cierta exposición al riesgo, entonces como medidas para manejar la sensibilidad de las tasas de pasivos y activos. Entonces, puedo tratar de ver hasta dónde puedo aguantar, pero no para siempre, ¿no? Y por eso es que los bancos tienen comités de pasivos y activos, ¿no? Entonces, que son los responsables de monitorear la exposición al riesgo de tasas de interés. Entonces, ese es un poco el que me va a permitir ver si entro o no entro a ciertas operaciones o si acepto o no acepto ciertas tasas porque hay un riesgo a futuro, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la liquidez. Además de ese riesgo que hemos dicho, el otro tema es el de la liquidez. Debe estar preparada para cualquier tema de retiro de fondos y proporcionar préstamos a los clientes. Entonces, el banco tiene que tener plata tanto para cuando la gente saca su dinero y cuando la gente pide plata para que le prestes, ¿no? Entonces, para traer plata, él puede traer depósitos adicionales, o sea, puede elevar la tasa de interés para que más gente ponga depósitos a su cuenta, pedir prestado a otras instituciones del Estado, se puede prestar del Banco Central, por ejemplo, reunir fondos en el mercado de dinero, prestarse en el mercado de valores o vender algunos valores que ellos tengan. Entonces, si vende, es una forma de conseguir liquidez, ¿no? Y los valores a corto plazo es un poco riesgo de precio, ¿no? Porque ahí significa que me estoy prestando a muy corto plazo. Entonces, las obligaciones del mercado de dinero son las que tiene que mantener el banco para satisfacer lo antes mencionado. Entonces, tiene que tener eh, deudas a largo plazo, por eso digo a corto plazo, ¿no? Cuando tengo obligaciones a corto plazo del mercado de dinero, significa que rápidamente lo puedo volver liquidez, como letras del tesoro, digamos. Lo vendo y ese rato puedo conseguir plata, ¿no? Entonces, valores para estos objetos son llamados reservas secundarias, ¿no? Que puedo volverlos rápidamente liquidez. Y la desventaja es que los valores de corto plazo generalmente rinden muy poco interés. Entonces, los de largo plazo, por ejemplo, rinden muy buen interés, entonces tengo un buen rendimiento. En cambio, cuando invierto a corto plazo, son rendimientos muy pequeños, pero sí se vuelven liquidez rápidamente, ¿no?
Entonces, el porcentaje de activos en reservas secundarias depende de la habilidad para reunir fondos de otras fuentes. Entonces, depende de qué tan habilidoso soy como banco para conseguir plata rápidamente para ver cuánto tengo que tener en estas reservas secundarias o que son de corto plazo, ¿no? También depende de la preferencia de riesgo para ver cuánto está dispuesto a tener de liquidez, porque si tengo liquidez, mucha liquidez, no estoy siendo rentable. Entonces es importante generar rentabilidad, porque si tengo liquidez tengo que colocarla, tengo que prestarla, tengo que generar tasas de interés. Entonces eso es rendimiento. Entonces hay un trade-off que se llama una diferencia entre ver, ¿tengo plata o rendimiento? ¿No? Entonces los bancos guardan activos líquidos no solo para temas operacionales, sino también los requerimientos legales, porque el Banco Central, la ley te pide como banco que tengas un cierto nivel de liquidez guardada en el banco. O sea, aunque tú no quisieras, digamos, tú dices, ya, yo voy a ser arriesgado, no voy a tener plata porque nadie va a sacar plata, pero la norma te pide que siempre tengas plata. Bueno, hasta ahí hemos tenido este pequeño video. En el siguiente video vamos a ver lo que es los bancos comerciales.